vou abraçar. E a gente no meio da rua tomando no meio da chuva. A girar. Seguimos en 678 y esta vez lo había interrumpido a Pablo Yonto, el bloque anterior a Varón, esta vez le tocó a Yonto. Pablito. No, breve. Yo creo que esa impunidad o inmunidad se terminó en la Argentina relativamente, o empieza, o iniciamos empezamos a terminarla a partir del 2008. Me parece que está en discusión el tema del periodismo. Todavía no es lo fuerte esa discusión con muchos sectores del periodismo. Por ejemplo, sí se da en el periodismo político, no se da en el periodismo deportivo, económico, cultural, de espectáculos, de internacionales, etcétera, donde todavía sí son vistos por la gente, somos vistos por la gente como los que sabemos de fútbol, los que sabemos de otro deporte. Por ejemplo, y cierro con esto, yo me sigo preguntando por qué los periodistas deportivos tenemos que calificar a los 22 jugadores o 28 que entran o 26 con puntaje, si no podemos verlos a todos y evaluarlos. Pero bueno, somos mal formados así y ahí están las consecuencias. Eso es imposible, no se puede calificar a los jugadores poniéndoles. Igual todo llega, digo, para los otros rubros periodísticos, así que lo que vamos a hacer ahora, ya cerrando el programa, es escuchar a la presidenta hablando sobre, recordando por supuesto la fecha del fallecimiento del general Perón, pero hablando sobre los líderes del movimiento nacional. Vamos al tape. Bueno, hoy, 1 de julio. 1 de julio que se cumplen exactamente 40 años de, es un lugar común, pero sí hay que decirlo, la desaparición física del general Perón. Y también, dentro de unos días, el 3 de julio, para ser más precisos, también se cumplirán 81 años de la muerte de don Hipólito Yrigoyen. Yo decía que por qué tenemos que recordar a los grandes hombres en el día de su muerte. Ambos con muchas similitudes, ambos derrocados por golpes militares, ambos vilipendiados, denostados. Perón estuvo acusado en la República Argentina hasta de estupro. Se lo digo a los más jóvenes que tal vez no lo recuerden, desde haberse robado todo y tener cuentas en Suiza o no sé dónde, hasta de estupro. Para los que no saben, es haber tenido relaciones sexuales con menores de edad, las chicas de la UES, de todo dijeron. No le faltó ningún ingrediente, pero ahí está, en la historia. Y todos los que dijeron de esos nombres, no se acuerda nadie. Es la historia que sepulta a los mediocres y a los traidores a la patria, fundamentalmente. Estos dos grandes líderes fueron hostigados por los grandes medios de comunicación y los intereses dominantes. Dice Perón, como en 1916, contra Yrigoyen gobernante se produce la coalición, esto lo dice Perón, como en 1916, contra Yrigoyen gobernante se produce la coalición de todas las fuerzas de la extranjería ideológica, de izquierda a derecha, siempre en nombre de la libertad y contra la dictadura, y con la política del escándalo como gran instrumento en que coinciden parlamentarios, catedráticos y la prensa toda, desde crítica a la nación y a la prensa, citado por Galasso también en su obra. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad, como dicen las leyendas. Bueno, alguien que se supo conquistar la gran masa del pueblo combatiendo al capital, tiene mucho que ver también con estos momentos. Hernán Brienza. Tuve la oportunidad de estar ahí y es muy interesante la operación cultural, política, histórica que hace la Presidenta de la Nación. Porque el día que muere Perón y Yrigoyen lo junta y lo que hace es, por un lado, decir, esto es el pasado, este es el siglo XX, los dos grandes líderes del siglo XX y nosotros miramos para adelante. Y al mismo tiempo lo que hace es agregar una continuidad histórica entre el radicalismo y el peronismo. Y dice, no hace una síntesis o una unidad boba. Lo que dice es, esta unidad, la unidad de los que no fueron traidores a la patria, es decir, la unidad de los que no fueron golpeados por las dictaduras militares. Es una gran operación política y cultural que me parece que deja mucha tela para cortar y que seguramente no les gustó a muchos de ningún lado ni del otro. Por eso la Presidenta dijo, no estoy hablando del radicalismo, no estoy hablando del Partido Justicialista, estoy hablando de yrigoyenismo y peronismo. Absolutamente. ¿Edgardo Moca?
Sí, coincido. Me parece que la idea de que es la historia la que administra el veredicto es una idea que creo que los argentinos tenemos en estos días que tener muy en cuenta, porque se habla en el otro bloque o en la otra situación hablábamos de cómo habla el periodismo, de cómo hay una hiperinflación de palabras, y creo que hay una hiperinflación de juicios, en algunos casos con muy poca autoridad política y autoridad moral, en este caso no sobre Perón y sobre Irigoyen, sino sobre Cristina Kirchner. Y me parece que vamos a tener seguramente la oportunidad, mucho tiempo vamos a tener la oportunidad de revisar y analizar estos años y los que seguramente vienen, porque son años de un contenido transformador como no vivió la Argentina en los últimos 60 años, ¿no? Ciertamente. Perón, citando a Spencer, decía que la política sirve sobre todo para evitar el egoísmo, digamos, para hacer que los hombres sean menos egoístas, menos mezquinos. En esa misma cruzada nosotros vamos a desencillar hasta que aclare. Por ahora ya viene de Surra. Le agradecemos a Hernán Brienza su presencia constante y permanente aquí. Le agradecemos al querido Pablo Yonto su presencia aquí también. Quiero aclarar que Ángela Lerena también escribía en un caño, así que no lo dejemos de lado y agradecer. Mañana no hay partido, sé que hay que volver a la vida rutinaria. Miércoles y jueves abstinencia, el viernes vienen los partidos de los cuartos de final y todo así. Aquí estaremos en 678 desenciando hasta que aclare, y si no aclara también, lo que no vamos a hacer es cambiar el caballo en mitad del río. Así que aquí nos despedimos. Bueno, espero que la sigan pasando bien y la sigamos festejando.